Conservación auditiva. El oído. El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es la parte exterior del oído que recoge las ondas sonoras y las dirige al interior del oído. A continuación, podrá obtener más información sobre cuáles son las partes y funciones del oído externo. Pabellón auditivo. Funciona como una especie de embudo que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Conducto auditivo. Una vez que las ondas sonoras han superado el pabellón auditivo, se desplazan de 2 a 3 centímetros dentro del conducto auditivo, antes de golpear el tímpano, también conocido como membrana timpánica. Tímpano. Es una membrana que se encuentra situada al final del conducto auditivo y señala el inicio del oído medio. El tímpano es un órgano muy sensible y vibra al percibir las ondas sonoras. Oído medio. Es la parte del oído entre el tímpano y la ventana oval. El oído medio transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por 3 diminutos huesos: martillo, yunque y estribo, por la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. El oído interno. El oído interno es la parte más interna del oído, formado por la cóclea, el órgano del equilibrio y el nervio auditivo. En la cóclea, o mal llamada caracol, las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. Es allí donde esos impulsos eléctricos se traducen en sonidos que podemos reconocer y entender. Principales patologías de la audición. La hipoacusia. La hipoacusia es una patología del oído que produce sordera parcial o una acusada pérdida auditiva. Generalmente los síntomas se manifiestan de diferentes maneras. Pueden percibirse sonidos más fuertes de lo que realmente son. Dificultad para seguir el hilo de la conversación cuando hay varios interlocutores. Mayor dificultad para entender voces femeninas que voces masculinas. Y difícil distinción de los sonidos agudos. La pérdida auditiva bilateral. Esta patología se produce cuando hay una pérdida auditiva en ambos oídos a la vez y en el mismo grado. Puede producirse por varios motivos, pero los más comunes son la exposición excesiva a una fuente de sonido muy elevada, por la edad o también por factores genéticos. En este caso, el tratamiento más frecuente es el uso de audífonos en ambos oídos, dependiendo del grado de sordera. Otros tratamientos pueden ser como la cirugía. Enfermedad de Meniere. Es razonablemente común. Se produce cuando el líquido de los laberintos, situados en el oído interno, tiene una presión demasiado alta. Estos laberintos, junto con otro nervio del cráneo, ayudan al cuerpo a mantener el equilibrio. Cuando aparece la enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere, se sintomatiza de diversas maneras. Las más comunes son la pérdida del equilibrio o los molestos vértigos. También es muy frecuente que se presente hipoacusia o los acúfenos, que son los piticos que se escuchan. No se conoce un tratamiento eficaz para acabar con la enfermedad de Meniere, pero tal y como lo recomiendan, se ha comprobado que con la ingesta de diuréticos y alimentos bajos en sal se pueden aliviar considerablemente los síntomas. La timpanoesclerosis. Esta afectación se ve a secuelas de periodos de inflamación en el oído medio. Normalmente se ve afectada la membrana timpánica, pero también pueden verse involucrados la ventana oval, la ventana redonda y los huesecillos. Los síntomas pueden ir desde una hipoacusia leve a una hipoacusia severa. Dependiendo de la gravedad de la misma, habrá que aplicar a cirugía o simplemente a tratamiento. Perforación timpánica. También conocido como membrana timpánica, que se produce por causas como un ruido muy fuerte cerca de los oídos, un objeto dentro del mismo o una lesión. Se manifiesta con leve dolor, secreción, acúfenos y vértigos. Para su tratamiento, la mayoría de las veces, si la perforación es pequeña, puede cicatrizar sola. En caso de que la lesión sea más grave, habrá que ayudarse con parches en la membrana timpánica. Cuando estas dolencias sean más graves o comiencen a ser muy dolorosas, tendrá que acudir a un especialista que puede tratar más de cerca la patología en cuestión.
Cuidados de la voz. Hágase una audiometría. El riesgo de la pérdida de audición, que es un proceso lento que no presenta dolor. El problema es que es irreversible, sin importar la edad, así que es mejor prevenir. No abuse de los audífonos. Si escucha música con auriculares y al retirarlos siente una especie de silbido, significa que los ha estado utilizando demasiado tiempo. Déjelos de usar al menos por media hora, 3 veces en el día para que los tímpanos puedan descansar. Sea cuidadoso en el agua. Al sumergirse en el agua, hágalo lentamente, sobre todo en aguas profundas. Así evita que se almacene agua en el oído y provoque otitis. No introducir ningún objeto en el oído. No utilice aplicadores o copitos. Los oídos poseen un mecanismo de autolimpieza que elimina las partículas de cerumen que se forman en su interior. Evite la exposición a ruidos fuertes. Exponer los oídos a sonidos intensos continuos o súbitos puede causar pérdida auditiva de carácter irreversible. Utilice protectores auditivos. El uso de protectores auditivos fabricados a medida minimiza los efectos adversos que puede causar el ruido. Se recomienda también su uso en piscinas, ya que disminuye el nivel de humedad provocado por el contacto con el agua, lo cual puede generar una otitis. Estos son los cuidados que debemos de tener para poder tener una buena higiene auditiva.